poder estar en esta nueva mañana con ustedes mientras disfrutamos de este hermoso día que el Señor nos ha regalado. Y hoy queremos invitarte para que allí junto a tu familia puedas disponer tu corazón para que alabemos al Señor, pero también para que escuchemos una palabra que sabemos que seguirá edificando nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Para nosotros es un gran privilegio tenerlos cada domingo, aunque sea por este medio. Ya saben que nos pueden seguir por nuestras páginas de Facebook, de Instagram, de YouTube, Comunidad Las Buenas Nuevas. Esperamos que disfrutes este momento que Dios diseñó para ti y para tu familia. Que el Señor los bendiga grandemente. Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo, no me quiero ir. No busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que puedas tú hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo, no me quiero ir, no, Señor. No busco bendiciones, oh Cristo, Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que puedas tú hacer. Te quiero a ti. Oh, lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti.
Jesús. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Y yo te quiero a ti, nada más, nada más, Señor, nada bastará. Yo te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, Señor, nada más a ti, Jesús, nada bastará. Yo te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. ¿Qué tal si lo declaras conmigo? Llévame, llévame, llévame al primer amor. 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 Nada más, nada más, nada bastará. Yo te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti, solo a ti, Jesús, solo a ti, Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque sabemos que solo a ti necesitamos. Amén. Muy buenos días, Dios les bendiga. Le habla el pastor César Camacaro. Soy pastor de la comunidad Las Buenas Nuevas en la ciudad de Barquisimeto. Y hoy seguimos compartiendo con ustedes el tema de la palabra de Dios que comenzamos el domingo pasado acerca de crecer. Y todo está inspirado en un consejo del apóstol Pedro a los hermanos. Y vamos a leer para que entendamos mejor directamente de la Biblia lo que Pablo le sugiere. Eso está allí en la segunda carta que Pedro escribe en el capítulo 3 y en el versículo 18. Y dice: más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Decíamos la semana pasada que lo que no crece o está enfermo o está muerto. De hecho, decíamos que todo lo que tiene que ver con el estancamiento produce corrupción. Entonces necesitamos crecer. Es una gran necesidad, muy especial. Aquellas personas que queremos acercarnos para vivir una espiritualidad honesta, de verdad, pura.
lejos de legalismo, lejos de cualquier tipo de ritos o de áreas místicas, sino aquellos que queremos agradar a Dios, que queremos realmente acercarnos a Dios porque creamos que Dios le provee a uno los recursos que uno necesita en la vida para sentirse totalmente pleno. Es lo que el apóstol Pedro quiso decirnos. Mire, yo sé que pueden crecer en muchas áreas, pero más bien quiero que pongan un poquito de empeño, de esfuerzo en crecer en la gracia, y de eso hablamos el domingo pasado, pero quiero que también crezcan en el conocimiento de Jesús. ¡Qué bueno! Según el diccionario de la Real Academia, dice que conocimiento tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con el entendimiento, tiene que ver con la razón natural, la observación y la apreciación de las cosas. Sin embargo, yo quiero hablarles hoy de lo que la Biblia dice acerca del conocimiento. El lenguaje bíblico nos da tres razones distintas cuando habla de conocimiento. La primera es el conocimiento de saber algo. No necesitas ni siquiera ser testigo o haberlo aprendido. Simplemente oíste, yo sé que ocurrió, tengo conocimiento de que esto pasó. También en el lenguaje bíblico la palabra conocimiento tiene que ver con todo lo que uno adquiere, que uno aprende a través del estudio o a través de la experiencia. Pero también, y esa es la parte que me compete compartir con ustedes hoy, la palabra conocimiento tiene que ver con lo que yo aprendo a través no de recursos humanos, sino a través de la revelación directa de Dios. La Biblia es la palabra de Dios revelada. Sin embargo, nosotros necesitamos una iluminación divina especial para conocer el espíritu de esa palabra, pero también necesitamos de esa iluminación especial para tener un encuentro directo de Jesús y poder conocer el alcance y la magnitud de lo que Jesús representa para el ser humano. No basta con que lo sepamos intelectualmente. No alcanza. ¿Cuántos de nosotros no sabemos griego, hebreo, arameo, todos los eos? Y sin embargo, carecemos de un conocimiento real de quién es Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto aplicar lo que aprendemos? Y esto tiene que ver con el conocimiento de Jesús. Hoy día, definitivamente, uno de los mayores problemas que enfrenta la humanidad es que no quiere crecer, no quiere aprender, le cuesta hacerlo. Y quizás por eso es que vemos tantos matrimonios en decadencia, porque la gente espera que las cosas ocurran y fluyan por inercia. Quizás en el proceso de formación de nuestros hijos nos quedamos cortos, porque nos ocupamos en otras cosas, y algo tan relevante como es la formación de nuestros hijos, ya que de eso puede depender el futuro de ellos. Nosotros no nos preocupamos en aprender, a sabiendas que hoy los desafíos son distintos a los de hace 30, 40 años atrás. O nada en el aspecto financiero, en el aspecto de carácter. Nadie quiere invertir en aprender. Sin embargo, estoy hablando de un plano natural. En cambio, hablando en lo espiritual, la importancia crece, la relevancia es mayor, ya que en el mundo, en la vida natural, todo está orientado a lo que podamos aprender hacia la autocomplacencia del ser humano, todo lo que tiene que ver con lo que yo puedo recibir para mí. Sin embargo, cuando la Biblia nos habla de conocimiento, es totalmente distinto, porque trasciende a lo que lógicamente o humanamente nosotros podemos comprender. Y todos nosotros necesitamos este tipo de conocimiento que nos va a llevar a pensar, nos va a llevar a actuar
y a vivir de una manera correcta, incluso más allá de nuestra diligencia, más allá de nuestra capacidad para ejecutar esas cosas. Estas palabras de Pedro son urgentes, porque de ello va a depender el verdadero desarrollo de nuestra vida cristiana. Y esto tiene que ver, porque cuando yo adquiero un conocimiento real de Jesús, y no estoy hablando de un conocimiento intelectual, oye bien, cuando yo concibo a Jesús y aprendo a Jesús, más allá de lo que mi mente y mis capacidades humanas pueden discernir, entonces lo primero es que llego a conocer a Dios. A través de Jesús conozco a Dios. Dios deja de ser un simple concepto y se maximiza en mi vida. Otra cosa es que cuando conozco a Jesús, me conozco a mí mismo, porque Él se convierte en un revelador de mí. Descubro mis fortalezas, pero también mis debilidades. Y todos mis estándares se mueven, todos mis esquemas se quiebran. Y descubro la verdadera naturaleza de la vida, en especial de mi vida. Pero también cuando conozco a Jesús, conozco a la gente. Aprendo a conocer al prójimo. Desarrollo una sensibilidad y una capacidad de empatía increíble. Y mis acciones hacia el prójimo comienzan a ser totalmente distintas. Entonces nosotros necesitamos crecer en ese conocimiento de Jesucristo, porque nos va a ayudar a ser fieles a nuestra fe, sin negociar bajo ninguna circunstancia la comunicación del Evangelio a otras personas. Cuando yo conozco a Jesús, eso se convierte en un elemento tan importante para mi vida, que aunque yo tenga un acercamiento a las personas para hablarles de Jesús, nunca voy a comprometer mis principios, sino todo lo contrario, me voy a esforzar para que ese conocimiento de Jesús pueda ser impartido en el corazón de otras personas. Definitivamente que hablar del conocimiento de Dios en el aspecto bíblico, que tiene que ver no con lo que aprendo a través del estudio. Hay gente que parece unos seminarios ambulantes. No alcanza. Me puedo saber la Biblia de tapa a tapa, las diferentes versiones, las más modernas, las paráfrasis o las más antiguas, pero eso no alcanza. La primera iglesia no tenía Biblias como nosotros. A duras penas tenían algunas porciones del Antiguo Testamento, pero todas las cosas, todas las cartas de Pablo que sobre los apóstoles reposaba el fundamento no estaban. Y uno se preguntaba cómo lograban mantenerse firmes a pesar de las persecuciones, a pesar de las vicisitudes que atravesaron, a pesar de las carencias. ¿Cómo lograron ser tan efectivos? ¿Cómo lograron multiplicarse? ¿Cómo lograron hacer hito en la historia de la humanidad? Definitivamente es porque la manera como concibieron a Jesús distaba mucho de una simple comunicación verbal o escritural. Era más que una tradición transmitida, válgame la redundancia, de cualquier forma hacia otras personas. Era distinto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos nosotros del conocimiento de Jesús, este conocimiento trasciende definitivamente lo que es el plano de la mente humana. Y produce, cuando la gente logra conectarse con ese conocimiento, la gente comienza a experimentar, a producir una experiencia transformadora que definitivamente va a ejercer influencias decisivas sobre nuestras emociones, pero también sobre nuestras acciones. Y ahora entiendo por qué Pedro nos mueve hacia ese conocimiento. Mire, en vez de crecer en otras cosas, crezcan en el conocimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque ese conocimiento va a producir esa transformación que nosotros necesitamos conocer. El mismo apóstol Pablo, que era un gran conocedor de Jesús, porque él tuvo un encuentro
de tú a tú con Jesús cuando iba precisamente persiguiendo a los cristianos, le escribe a unos creyentes de la ciudad de Éfeso y les dice que él quería que los cristianos llegaran al conocimiento de Jesucristo, porque si lograban llegar a ese conocimiento, ellos lograrían encontrar madurez hasta el punto que no fluctuarían en su fe, y esto generaría de alguna manera la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Pablo dice, ¿quieren ser maduros? Tienen que crecer en el conocimiento. Entonces, lleva la misma línea que lleva el apóstol Pedro. Necesitamos definitivamente crecer en el conocimiento de Jesucristo. Y cuando yo hablo de este conocimiento de Jesucristo, definitivamente tiene que ver con las mismas enseñanzas que Jesús de una manera directa enseñó. Ahora, este conocimiento es como un conocimiento de dos vías, porque cuando yo conozco a Jesús, eso implica también que Jesús me conoce a mí. En Mateo narra, en el capítulo 7, ya terminando el sermón del monte, él hizo una declaración que a mí me parece un poco fuerte. Definitivamente es un poco fuerte. Él dijo esto: es que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermo. Y yo les diré, dijo Jesús, apártense de mí, obradores de maldad, que no los conozco. Wow, eso es fuerte, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿echaste fuera demonio en el nombre de Jesús? ¿Llamas a Jesús Señor? Se sanaron los enfermos en el nombre de Jesús, pero Jesús dice, no te conozco. Entonces Pedro dice, tú tienes que conocer a Jesús, crecer cada día en ese conocimiento, o sea, que es un proceso, pero también Jesús necesita conocernos a Jesús, a nosotros. De hecho, en el capítulo 10, Juan narra unas palabras de Jesús contundentes. En el capítulo 10 y el versículo 14, Jesús dijo, yo soy el buen pastor, escúchame, y yo conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí. ¿Viste que es un camino de dos vías? Cuando desarrollo este conocimiento de Jesús, entonces me conecto hacia dos vías. Conozco a Jesús, pero también Jesús se conecta conmigo. Y el mismo versículo 27, el versículo 27 del mismo capítulo 10, Jesús dijo, es que mis ovejas oyen mi voz y las reconocen, y yo las conozco a ellas, y ellas me siguen. Fíjate esto, Jesús identifica a las ovejas, y las ovejas identifican a Jesús. Ahora, esto es extraordinario, y ven que esto no tiene que ver con enseñanza. Me puedo saber la Biblia de memoria y ser una persona llena de dones y habilidades carismáticas, pero eso no alcanza. Sin embargo, eso es lo que hoy impresiona a las personas. ¡Wow! ¡Qué clase de sermón que predicó este hombre! ¡Qué elocuencia! ¿Cuánto sabe de la Biblia? ¡Wow! Mira, oró por los enfermos y se sanaron. Mira qué clase de liderazgo para mover masas. Pero esto no alcanza cuando se trata de lo que Pedro dice, de lo que es el conocimiento de Dios. Y para mostrarte más o menos de qué se trata, quiero contarte una historia bíblica que narra Mateo. Más o menos está en el capítulo 16, donde Jesús está en Cesarea de Filipo y está reunido con sus discípulos. Y Jesús lanza una pregunta, así como que quien no quiere la cosa. Y le dice a sus discípulos, ni siquiera a uno en particular, dice la Biblia así, que le preguntó a ellos, ¿quiénes dicen la gente
que yo soy. Ahí mismo los discípulos le dijeron, bueno, Señor, unos dicen que tú eres Juan, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres un profeta. Bueno, cada quien dio la opinión de lo que había escuchado. Pero Jesús lanzó quizás la pregunta que quería lanzar, la más contundente, y le pregunta a sus discípulos, pero ¿y ustedes? ¿Quiénes creen, quiénes dicen ustedes que soy yo? Mira, qué increíble, ¿no? Aunque Jesús se lanzó a todos, hubo uno que irrumpió de pronto con una palabra que posiblemente para algunos fue muy precipitada, pero fue una palabra que no tenía un fundamento de algo que se había estudiado o aprendido. Él le dijo a Jesús, tú eres el Mesías, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Hasta ahora Jesús no había revelado esa área de su vida como el Mesías que los judíos esperaban. Pero Pedro lo dijo así, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor ante esta respuesta le dijo, wow, Pedro, tú eres dichoso, tú eres feliz, tú eres bienaventurado, porque lo que tú acabas de decir, y yo voy a decirlo en una paráfrasis mía, no lo aprendiste en ningún estudio bíblico, en ninguna academia, en ningún seminario teológico. Esto te fue revelado directamente del Padre. Conocer ese aspecto de mí fue algo que recibiste directamente de Dios. Y me gustan estas palabras de Jesús. Y aquí es que ocurre esas dos vías. Ahora Jesús le dice, ok, yo soy Cristo, pero yo te digo que tú eres Pedro. Pedro en latín y en griego también quiere decir piedra. Y le dice, tú eres una piedra. Y sobre esta roca, no está hablando de él porque le hubiese dicho sobre ti. Fíjate, le dice, tú eres una piedra, pero sobre esta roca. ¿Cuál roca? La roca se usaba para fundamentar algo. Sobre esto que está ocurriendo, sobre este conocimiento mutuo, sobre esta roca, yo voy a construir mi iglesia. Y las puertas del infierno no van a poder contra ella. ¿Qué le está diciendo Jesús? Cuando logran conocerme a mí a través de una revelación, y yo los conozco a ustedes, eso va a ser tan poderoso que van a tener vidas firmes, hasta el punto de que ni el propio infierno que se levante contra ustedes va a poder afectarlos. Ahora Jesús le dijo esto a Pedro, y Pedro desconocía la mala experiencia que tendría cuando negaría a Jesús, que fue un ataque directo del mal sobre él. Sin embargo, Judas también tuvo un ataque cuando recibió la propuesta de entregar a Jesús. Entonces, lo que vemos aquí es que los dos recibieron una tentación, un ataque directamente del mal, pero la respuesta de los dos fue distinta. Dice la Biblia que Judas fue y se ahorcó, pero que Pedro lloró amargamente. Fíjate qué diferencia. El uno tomó una vía y el otro tomó otra vía. La gran diferencia la marcaba en esta experiencia reveladora que había tenido el apóstol Pedro. Entonces, la impelencia de Pedro en esta carta es que necesitamos ir más allá de un conocimiento intelectual acerca de Dios. Y por eso la Biblia dice que el conocimiento envanece, porque si no lo digerimos bien, se puede convertir en un arma de doble filo, ¿no? Y nos podemos creer algo y nos echamos. Pero no, este conocimiento de Jesús es tan revelador que, como dije al principio, nos define, nos desnuda, nos identifica y reconocemos que no podemos hacer nada fuera de Él. Y ahí es donde descubrimos que no fue que nosotros corrimos tras Jesús,
es que Él corrió tras nosotros. No fue que nosotros amamos a Dios primero, sino que Él nos amó primero a nosotros. No fue que buscamos a Dios, sino que Dios nos buscó primero. Ese es el secreto de la verdad del Evangelio. Cuando concebimos de una manera espiritual, de una manera directa, en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestra vida, a la persona de Jesucristo. Y descubrimos lo que Él realmente es al cuadrado. Por eso me gusta tanto el Evangelio de Juan. Porque no solamente nos narra la historia de lo que Jesús hizo, sino que nos muestra con claridad meridiana quién era Jesús. De hecho, el primer capítulo y el primer versículo revela: en el principio era el Verbo, Jesús, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Nos muestra que Jesús era Dios. Y así en todo el Evangelio de Juan se revela, porque Jesús se expresa como Él es, como la puerta, como el buen pastor, como la vid verdadera, como el agua de vida, como el libertador, como la luz del mundo. En fin, necesitamos conocer a Jesús en estas dimensiones, pero no intelectualmente, porque no nos mueve a la acción en el momento de la demanda. Pero cuando recibimos este conocimiento a través de la búsqueda, pero una búsqueda que no es en una cátedra, en una peña donde se descubre, sino en una vida de intimidad con Dios. Todo lo que yo puedo aprender catedráticamente en una universidad, en la iglesia, en los estudios, se van a quedar como algo frío si yo no tengo esta experiencia reveladora. Pero una vez que a través de una vida de intimidad yo logro conectarme con esta revelación, entonces cada cosa que he aprendido, cada cosa de la que fui enseñado, comienza a tomar dimensiones poderosas en mi vida. Y es lo que la historia registra acerca de grandes monstruos de la fe, hombres de Dios que se levantaron contra viento y marea para dar a conocer el reino de Dios. Entonces, lo que Pedro nos está diciendo es que necesitamos tener un acercamiento. Y hoy en todo este asunto de la pandemia, hay gente que está mal porque no se está reuniendo en una iglesia. Como dije la semana pasada, es bueno, es indispensable, es necesario reunirnos como hermanos. Pero lo que nos sostiene en momentos como estos tan difíciles es tener esa revelación de Jesús, que es todo suficiente para nuestra vida. Donde nos quedamos cortos porque estamos como de manos atadas, no podemos hacer nada. Todo se desprende de Él. Cuando crezco en la gracia, descubro eso, que todo se desprende de Él, que incluso Él es que hace en mí para que yo pueda hacer lo que es agradable delante de Él. Pero necesitamos tener ese acercamiento espiritual con Jesús para que Él se exprese en nuestra vida, y nuestro espíritu, nuestra vida interior, nuestro hombre interior descubra las dimensiones y la magnitud de lo que realmente es Jesús. Hay un relato bíblico que está en el libro de Génesis, en el capítulo 5, es posible, o el 6, donde está narrando una cronología. Este es papá de este es hijo de ese, y habla algunas características de las personas. Pero en uno de los versículos, si no me equivoco, el versículo 24, hay algo que a mí siempre me llamó la atención, que decía: y Enoc caminó con Dios. Dice, y Dios se lo llevó. Ahora, de verdad que yo no puedo caminar con alguien a quien no conozco, ni alguien que no me conoce va a caminar conmigo. Si yo camino con alguien es porque nos conocemos. Él me conoce a mí y yo lo conozco a él. Es posible que yo venga aquí de mi conjunto residencial, yo conozco a una persona, siempre la veo, sé dónde vive, pero nunca me ha visto, y me le pongo al lado, lo más seguro es que me va a dar un empujón, me va a decir váyase para allá, porque no me conoce. Debe haber ese conocimiento mutuo para poder caminar. Y dice ese versículo 24 que Dios se llevó a Enoc
porque Enoc caminó con Dios. Se conocían. Solamente a través de ese conocimiento mutuo podemos experimentar la experiencia, la verdadera experiencia de una vida espiritual transformadora. ¿Te das cuenta por qué a veces arrastramos un gran lastre de problemas emocionales, de problemas espirituales, de problemas psicológicos? Y buscamos una cantidad de recursos humanistas que nos vende la ciencia, la intelectualidad de hoy día, y sin embargo invertimos en esto y lo que nos queda es una gran frustración. ¿Qué ocurre? Cuando la Biblia habla, vengan a mí, dijo Jesús, todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. O lo que dijo de Jesús, de que el Espíritu del Señor es sobre mí, me ha enviado a libertar a los cautivos, y etcétera, etcétera. ¿Por qué no pasa en mí? Porque recibimos solamente el aspecto intelectual de esa palabra. Pero solamente cuando Jesús se convierte en un área reveladora en mi vida, cuando comienzo a concebir en mi vida interior a Jesús más allá de mi intelecto, comienza a ocurrir una verdadera transformación progresiva en mi vida y comienzo, como Pablo le dijo a los Efesios, a madurar, a crecer hasta la plenitud de una persona madura. Comienzo a crecer en esas áreas que me mantenían estancado, que me detenían y donde no podía descubrir el propósito para el cual existo, ni descubrir las herramientas para enfrentar al mal cuando se levantara contra mí, o ver en la palabra de Dios esos recursos que me motivaran a esforzarme a aplicarlo, porque están allí, son desafiantes, pero cuando voy a hacerlo, o no tengo la fuerza, o la debilidad me detiene. En fin, te estoy hablando de mi experiencia, y creo que eso es lo que ocurre. Por eso Pedro nos mueve, mire, más bien, lo que tiene que ver con la eternidad es de trascendencia. Ocúpense en eso. Hoy queremos crecer en fortuna, en popularidad, en todas esas cosas. No está mal, pero vamos, como dijo Jesús, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Ocúpense de los valores espirituales. Dentro de esos valores está crecer en el conocimiento de Jesús. Ahora, ¿qué hago para conocer a Jesús? ¿Cómo hago? Porque usted, incluso pastor, me dirá, está predicando y también es como algo teórico. Usted me lo dice, yo lo creo, me alegro, me animo, pero cuando lo voy a poner en práctica, como que no me cuesta. Bueno, hay un principio, y es el principio de la rendición. Eso es todo lo contrario a lo que nos habla el sistema de hoy día, donde vivimos, que nos hablan es del empoderamiento de no sé quién, de que el empoderamiento, de empowerment, de un montón de cosas, donde todo está enfocado a convertir en el hombre en el centro de todo. Bueno, hablar de rendición para poder lograr el conocimiento de Jesús comienza cuando primero le rindo mi intelecto. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Cuando me dispongo con toda humildad y sencillez, incluso aceptar de la palabra aquellas cosas que mi razón no me permite concebir. Por allí comienza todo. Me gusta Pablo, este hombre poderosísimo. Él decía que todo lo que él había aprendido, todo lo que había recibido, sus títulos, todo, ahora lo tenía como estiércol. Una versión dice como basura. Él dice, yo antes valoraba todo como lo máximo. Para mí era lo que sostenía mi vida, porque suplía mis necesidades de reconocimiento, de valoración. Pero ahora nada de esto lo cambio por el conocimiento de Jesús, decía Pablo. Para mí, conocer a Jesús representa el todo de la vida. ¿Sabes qué? Eso lo llevó a ser tan desprendido, a entregarse de una manera tal al servicio de Dios, que posiblemente mucha gente no concibe esa manera del mensaje de Jesús, de esa entrega total. Pero es que como él se entregó total a Jesús, Jesús se reveló totalmente y él entendió el valor de la vida como nada.
Él se dio cuenta, quizás él valoró lo que Jesús dijo, que la vida no consiste en ropa, en comida, ni nada de eso. Que para nosotros eso es la vida, son las cosas por las que nos esforzamos, son las cosas en las que nos sacrificamos, son las cosas donde ponemos el corazón. Ahora, cuando quiero crecer en el conocimiento de Jesús, le rindo mi intelecto y estoy dispuesto a borrón y cuenta nueva. Segundo, rindo mis emociones a Jesús también. Eso que siento, que me motiva, que me mueve, lo llevo a los pies de Cristo. Porque esas emociones nos limitan a que podamos abrirnos plenamente a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Esas emociones, cuando controlan nuestra vida, nos llevan a tomar determinaciones que nos estancan en nuestros procesos de crecimiento, pero también de servicio a Dios. Y si quiero crecer en el conocimiento de Jesús, tengo que aprender a rendir mis emociones, comenzar a amar lo que Dios ama, querer lo que Dios quiere, seguir lo que Jesús me ofrece. Eso hace la diferencia. Y por último, rendir mi voluntad a Dios. Como Pablo decía, no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Qué increíble. Quizás tiene que ver con lo que Jesús decía. Jesús dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, Señor, ahora quiero vivir para ti. Quiero que mi voluntad sea para ti. Pablo decía que somos esclavos de Cristo y todos sabemos que un esclavo no tiene voluntad propia. De hecho, perdemos nuestro libre albedrío, porque antes teníamos libre albedrío para elegir, pero ahora no. Ahora Jesús determina nuestra vida. Jesús determina nuestras movidas. Jesús determina toda nuestra vida. Y esto es tan importante que está conectado con el mensaje de salvación de Jesús. Por eso es que el apóstol Pedro dice que tenemos que conocer a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Jesús no vino a enseñarnos un estilo de vida para establecernos aquí en la tierra y disfrutar al máximo y ser conquistadores. No. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo y ustedes tampoco son de este mundo. Yo voy a preparar moradas arriba para que donde yo estoy ustedes lleguen a estar. Pero para eso ustedes necesitan vida eterna. Yo quiero salvarlos de la condenación del pecado. Ahora, yo puedo asistir a una iglesia, puedo saber mucho de la Biblia, pero eso no habla de esto. Pedro dice que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. Porque como Señor y Salvador nos puede ofrecer la vida eterna. Y en aquella oración poderosa que hizo Jesús, que registra Juan en el capítulo 17 y el versículo 3, Jesús dijo, esta es la vida eterna. Dice, o sea, cualquier otro concepto puede ser discutido. Esta es la vida eterna, le dijo a Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿Qué te parece? Esa es la vida eterna. Conectarnos con ese conocimiento. Conectarnos con ese conocimiento revelado que nace de una intimidad continua. De esa meditación a diaria, de esa exposición de nuestro corazón a Dios. De esa relación familiar de padre a hijo, de hermano a hermano. Y veremos que el rumbo de nuestra vida y de nuestra fe va a tomar otras dimensiones. Y no vamos a necesitar trazarnos un plan para dejar esta adicción, para dejar esto, para dejar lo otro, sino que esa relación va a producir frutos naturales que van a comenzar a convertirse en milagros en nuestra vida, hasta el punto que nosotros mismos nos vamos a extrañar de las cosas que están ocurriendo en nuestra vida. Vamos a ver cambios trascendentes, importantes, y eso va a agregar valor a nuestra fe. Y eso va a ser un motivo de entusiasmo y de invitación a otras personas para que también lleguen a Jesús. De nada nos vale
hablarle a la gente de Jesús, hacer programas extraordinarios, impactantes, si no hay realidades transformadoras en nuestra vida. Y quizá esas cosas no ocurren cuando no hay ese crecimiento en el conocimiento de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Dios te bendiga. Hasta aquí estas cortas palabras, pero espero que nos movamos a crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesús. Voy a orar por ti, voy a orar por mí, porque necesitamos crecer, enamorarnos de Jesús, prestar tiempo con Él. Pero antes vamos a oír una alabanza que nos va a mover a buscar ese rostro del Señor. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más.
¿Ok? Qué bueno, qué alabanza maravillosa y qué bueno de verdad es adorar a Dios, porque la verdadera adoración no es un canto. Óyeme bien, no. Es una respuesta natural del corazón que se expresa a veces cantando, de lo agradecido que estoy en la medida que yo conozco a Dios de verdad. A veces un canto me puede mover emocionalmente y eso no dice nada. Pero cuando ese mover emocional nace de esa conexión con Jesús, eso va a traer, resultados impresionantes, monstruosos en la vida de cada uno de nosotros. Voy a orar por dos cosas. Voy a orar primero por ti, mi hermano, para que Dios derrame espíritu de revelación y de sabiduría y te mueva a buscar el conocimiento de Él. Nos mueva. Y lo otro, quiero orar por algún amigo que a lo mejor accidentalmente se detuvo a leer esto o ha estado apartado y necesitas conectarte con aquel que puede y quiere cambiar tu vida de verdad. No es anotarse a una religión, es simplemente conectar nuestro corazón al corazón de Jesús. Conectar nuestro corazón al alma de Jesús. Es rendirnos y estar dispuestos a rendir todo a los pies del Señor. Padre, gracias te doy en esta hora cuando me has permitido hablar esta palabra sencilla pero desafiante en este tiempo tan materialista, donde todo está enfocado en nosotros, en adquirir para nosotros, en vivir para nosotros, como que si la vida en la tierra fuera eterna. Permite que hoy tu Espíritu Santo nos revele a Jesús y nos haga pesar la vida tan corta, tan efímera, tan superficial y frágil como esta, para que podamos enfocarnos en las cosas de la eternidad. Gracias por los que oyeron esta palabra. Revélate a sus vidas más allá de lo que yo haya podido decir en este corto mensaje. Bendícelos de una manera extraordinaria para que en este tiempo puedan hacer la diferencia en su entorno, Señor. Y si alguien no te conoce o se ha apartado y esta palabra llegó a sus vidas, que hoy se escriba una nueva historia para ellos. Revélate a sus corazones hoy, que ellos puedan sentir la experiencia reveladora de tu presencia en ellos. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bueno haber estado con ustedes. Pueden seguirnos en nuestras redes, puedes allí inscribirte allí en Facebook, Comunidad de las Buenas Nuevas. Puedes hacerlo en YouTube, Comunidad de las Buenas Nuevas, o en Instagram, Comunidad de las Buenas Nuevas. Así que Dios te bendiga y hasta el próximo domingo, si Dios lo permite.